Buenas noches, chicos. Bueno, hoy vamos a continuar con lógica proposicional. En la clase pasada lo que vimos fueron los conectivos lógicos, ¿no? Que acá en estos cuadritos que tenemos a la derecha eh, coloqué los más importantes o por lo menos los que vamos a usar en el día de hoy, ¿sí? El primero es el de la I. Recuerden que este simbolito representa a la I, en donde si las dos proposiciones son verdaderas, la I es verdadera, ¿sí? Es el único caso. Cuando yo digo algo y algo, la I siempre lo que quiere decir es que los dos se tienen que cumplir, ¿sí? Porque es justamente con cualquier proposición. Entonces, en el caso de la I es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas. Para cualquier otro caso vemos que es falsa, ¿sí? Este es el conectivo de la O, ¿no? El segundo cuadrito que tengo abajo. Y cuando yo digo una cosa o la otra, la proposición compuesta de las dos va a ser verdadera cuando al menos una de las dos sea verdadera. Fíjense, en el primer caso tengo las dos verdaderas y la O es verdadera. En el segundo caso tengo la primera verdadera y la segunda falsa, también es verdadera. En el tercer caso tengo la primera falsa y la segunda verdadera, y también es verdadera. Y únicamente la O es falsa cuando los dos son falsos, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la tablita de verdad de la I, de la O, y por acá a la derecha tenemos el de la implicación o el entonces y el de la doble implicación o del sí y solo sí. Fíjense, una implicación o un entonces es verdadero cuando es verdadero y verdadero o cuando arranca con falso, ¿sí? O sea, en el único caso, este es más fácil acordárselo cuando es falso. O sea, en la I era fácil cuando es verdadero, cuando los dos se cumplen. En la O es fácil recordar cuándo es verdadero. Bueno, cuando al menos uno de los dos es verdadero. En el entonces es más fácil acordarse al revés. Cuando es falso. Es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. O mejor dicho, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Sí, va a ser el único caso en donde es falso. En la clase pasada vimos con ejemplos que se entendían un poquito más. Igualmente, a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir acostumbrando. Y por último, la doble implicación o el sí solo sí es verdadero únicamente cuando tengan el mismo valor de verdad, tanto P como Q, ¿sí? Fíjense, en el primero tengo verdadero y verdadero y el sí solo sí era verdadero. Cuando tienen distintos valores de verdad es falso, ¿sí? Y en el último, que es falso y falso, como tienen el mismo valor de verdad, también el sí solo sí es verdadero. ¿Sí? Vamos a repasar un poquitito igual con ejemplos, ¿no? Como para que retomar un poquitito esto de la primer clase. Por ejemplo, en el de la implicación, ¿no? Porque la I y la O es un poco más fácil de ver, pero la implicación y el sí solo sí no sé si es tan fácil de ver. Entonces, supongamos que P es si yo apruebo el examen y Q es salgo a festejar. Entonces, fíjense, acá en el primer caso, ¿no? Yo tengo que haber aprobado el examen y tengo que haber salido a festejar. Entonces, ¿cómo es la oración? Si apruebo el examen, entonces salgo. Bueno, si yo apruebo el examen y también salí, la oración, si apruebo el examen, salgo de fiesta, bueno, es verdadero. Ahora, fíjense la segunda posibilidad. Yo apruebo el examen, pero no salgo a festejar. Entonces, la oración, si apruebo el examen, salgo a festejar, va a ser falsa. ¿Por qué? Porque yo justamente aprobé el examen, pero sin embargo no salí, me quedé en mi casa, ¿sí? Entonces, la oración, si apruebo el examen, voy a salir a festejar, es falsa porque evidentemente no fui a festejar. Ahora, en los dos últimos casos, yo no aprobé el examen. Fíjense, P la tengo falsa. Y entonces
la oración, si yo apruebo el examen, entonces voy a salir a festejar, va a ser verdadera la oración, porque yo hablaba si aprobaba el examen. O sea, yo dije, si lo apruebo, voy a salir a festejar, pero no dije qué voy a hacer si no lo aprobaba, si no lo aprobaba, ¿sí? Entonces, en el tercer caso sería como que yo el examen lo desaprobé, pero sin embargo salí a festejar igual. Y bueno, está bien, es verdadero, porque yo dije que si no lo apruebo, que si lo apruebo iba a salir, pero si no lo aprobaba no dije nada. Y en el último caso tengo que no aprobé el examen y no salí tampoco a festejar. Y la oración de que si apruebo voy a salir es verdadera, ¿sí? Porque yo siempre estoy hablando si lo apruebo. Si no lo apruebo, no dije nada, entonces va a ser verdadera. Bueno, y después la doble implicación, ¿no? Que viene a ser como un entonces para un lado y para el otro, ¿no? Pero se lee en general como sí y solo sí. Un buen ejemplo es, supongamos que P es si el agua está caliente o el agua está hirviendo, ¿no? Y Q es cuando meto la mano me quemo. Entonces, la oración, ¿cómo sería? Si el agua está hirviendo, sí, solo sí, cuando meto los dedos me quemo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá el agua está hirviendo y cuando metí los dedos me quemé. Entonces, se dieron las dos cosas y la oración, el agua está hirviendo, sí, solo sí, cuando meto los dedos me quemo, es verdadera, ¿no? Porque pasaron las dos cosas. Ahora, en el segundo caso, el agua está hirviendo y yo cuando metí los dedos no me quemé. Bueno, eso es falso, no se puede dar. Si el agua está hirviendo, cuando yo meta los dedos me tengo que quemar. Y entonces, verdadero y falso no se puede dar en un sí y solo sí. ¿Sí? En el tercer caso, el agua no estaba hirviendo. Y cuando yo metí la mano, me quemé. Bueno, pero acá no puede ser. Si el agua no estaba hirviendo, cuando yo meto la mano no me puedo quemar, ¿sí? Porque estaba fría. Entonces, la oración, el agua está hirviendo, sí, solo sí, cuando meto la mano me quemo, va a ser falsa, ¿sí? Porque el agua estaba fría y no me puedo haber quemado. Y ahora, en el último caso, el agua no puede haber estado hirviendo y yo cuando metí la mano no me quemé. Bueno, eso es verdadero, sí, claro, si el agua está fría, cuando yo meto la mano no me voy a quemar, ¿sí? Bueno, igualmente esto recuerden que son proposiciones abiertas, digamos, de alguna manera. O sea, no es que P representa a una única proposición, sino que hablamos de una proposición genérica. O sea, yo podría asignarle... recuerden que proposición es una oración de la cual yo puedo decidir su valor de verdad. O sea, darme cuenta en una oración si es verdadera o es falsa, ¿no? Porque oraciones existen muchas, pero proposiciones son de las oraciones las que yo puedo determinar el valor de verdad, o sea, decir si es verdadera y falsa. Pero para todos estos casos que nosotros estamos analizando, yo doy, digamos, un ejemplo como para que se entienda, pero en realidad podría ser para cualquier proposición, ¿sí? Bueno, esto básicamente son los principales conectivos lógicos que vimos la clase pasada. La gente que se pudo conectar al Zoom, bueno, vio los ejemplos y simplemente se los estoy repitiendo. Y la gente que no se pudo conectar al Zoom, bueno, por lo menos lo tiene en este pequeño video a modo de resumen. Igualmente les aclaro que acá faltan algunas más, ¿sí? Falta el de la diferencia simétrica o nosotros la conocemos más como un o excluyente y el de la negación. ¿Sí? Pero el de la negación es como muy sencillo. Si yo tengo P y no P, que es la negación de P, si mi P es verdadera, negarlo significa simplemente pasarlo a falso. Y si mi P era falso, cuando yo lo niegue va a pasar a ser verdadero. ¿Sí? Entonces en total eran 6 conectivos. O sea, 6 tablas de verdad. Acá puse las 4 principales que son las que por lo menos hoy vamos a estar usando un poquito más. Entonces, empecemos. Vamos a hablar hoy de leyes lógicas. ¿Sí? Leyes lógicas. Lo voy a escribir por acá porque no lo escribí. Leyes lógicas. Este capítulo lo tienen en la página
8 del libro, ¿sí? Es el punto 1.6. Entonces, o sea, todo lo que voy a explicar ahora está ahí en el libro. Dada esta proposición compuesta, ¿por qué digo proposición compuesta? Bueno, si diría proposición, ustedes ya saben, es una oración de la cual yo puedo determinar su valor de verdad, pero ahora estoy agregándole la palabra compuesta. Lo único que significa es que hay varias proposiciones conectadas con conectivos lógicos. O sea, que no es simplemente una proposición solita, o sea, no es un P solito o no es un Q solito, sino que es algo compuesto. Entonces, fíjense, ¿esto cómo se leería? Esto sería P, entonces Q, todo digamos entre paréntesis, y P, y todo esto implicaría Q. ¿Sí? Bueno, entonces, yo quiero ver qué pasa con el valor de verdad de esta oración compuesta, digamos. O sea, recuerden que siempre las proposiciones son oraciones, o sea, esto podría significar algo, P, Q podría significar algo, y acá estoy diciendo, si pasa esto, entonces Q, y P, y si pasa todo eso, entonces Q, ¿sí? Recuerden que la lógica está como para simplificar las ambigüedades que tienen el lenguaje, ¿sí? Por eso, en vez de estar expresándolo de manera escrita, normal, digamos, lo expresamos simplemente con letras como para poder operar un poco y determinar el valor de verdad de toda una oración un poco más compleja, digamos, ¿sí? Pero bueno, entonces empecemos. Esta es la proposición que yo quiero analizar. Lo que voy a necesitar siempre a mano, o recordármelas, son estas tablas de verdad que vimos la vez pasada, o sea, los conectivos. Me tengo que acordar los valores de verdad de los conectivos lógicos. Entonces, fíjense, ¿cómo yo armo una tabla de verdad? Bueno, fíjense yo lo que hice. En el primero siempre pongo las proposiciones que yo tengo. Yo únicamente tengo la proposición P y la proposición Q. Y lo único que hice fue hacer todas las posibles combinaciones entre verdadero y falso, porque recordemos, una proposición o es verdadera o es falsa, no es media verdadera y media falsa, o sea, o es verdadera o es falsa, no tiene más opciones como para poder ser. Entonces, y Q le pasa exactamente lo mismo porque también es una proposición. Entonces, todas las posibles combinaciones serían verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero o falso falso. Si yo analizo estas cuatro posibilidades, analicé todas las posibilidades que tiene P y Q, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue eso. Ahora, voy a leer toda esta oración, pero de a tramos chiquititos, ¿sí? De a tramos chiquititos. Entonces, primero voy a analizar P, entonces Q. Y fíjense que lo puse en esta columna. Después voy a analizar, discúlpenme que acá este paréntesis va acá y ahí no va, ¿sí? Después lo que yo estoy analizando, a ver, un minutito, estoy haciendo lío con el lápiz óptico, ahí lo corregí. Bueno, entonces, ahora que yo ya sé, hice mi análisis de P implica Q o P entonces Q, ahora voy a analizar un poquito más. Lo voy a mezclar con IP. Entonces acá tengo P implica Q y P. ¿Sí? Pero el resultado de P implica Q yo ya lo tengo porque lo tengo en la columna anterior. Y por último, voy a hacer el análisis de P implica Q y P. Y todo este resultado, o sea, el resultado que significa saber si es verdadero o es falso. Yo ya lo tengo porque lo tengo justamente en mi columna anterior. Y ahora simplemente le agregué entonces Q para poder así analizar absolutamente toda la proposición compuesta. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos despacito. Vamos a ver, P implica Q. Bueno, pero ¿y P cómo es? Y en el primer caso es verdadera. ¿Y Q cómo es? Y en el primer caso es verdadera. Bueno, entonces, antecedente verdadero, consecuente verdadero. En la implicación esto es verdadero. ¿Por qué? Porque fíjense acá en la tabla, en la definición de implicación, está puesto así, que cuando los dos son verdaderos, la implicación va a ser verdadera. Entonces, vamos a acá, en lo posible, usando colores.
verdadero. Fíjense el segundo. El primero es verdadero y el segundo es falso. En una implicación es falsa únicamente cuando sea este caso, verdadero y después falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se definió la implicación me dijeron que era así. Cuando es verdadero el antecedente y falso el consecuente, la implicación es falsa. Entonces ahí vamos a poner falso. Perfecto. Ahora, P entonces Q. En este caso tendría que ser el primero falso y el segundo verdadero. Bueno, cuando en una implicación se arranca con falso, yo ya sé que va a ser verdadero. ¿Por qué yo ya sé? Otra vez, por la tablita en donde se definió la implicación. Fíjense, cuando P es falso, listo, la implicación tiene que ser verdadera. Entonces, vamos acá de vuelta, vamos a poner verdadero y verdadero. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora P entonces Q, yo ya sé el valor de verdad que tiene, ¿sí? Entonces, esto de acá, yo ya sé el valor de verdad que tiene. Y bueno, para el primer caso va a ser verdadero la primera parte de este I. Para el segundo caso, el P entonces Q, yo ya sé que es falso, ¿sí? Porque lo analicé recién. En el tercer caso, yo ya sé que es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo en la columna anterior. Y en el último, lo mismo, yo ya sé que es verdadero porque lo tengo en la columna anterior. Entonces, ahora lo que tengo que concentrarme es en el I, la I que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuándo una I era verdadera? Bueno, cuando me fijo acá, la I es verdadera únicamente cuando los dos son verdaderos. Para cualquier otro caso, falso, falso, falso. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, en la primer caso, ¿el P implica Q o el P entonces Q es verdadero? ¿Y el P cómo es? Y bueno, el P vengo acá, tiqui, 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 y me fijo, el P es verdadero. Bueno, entonces los dos son verdaderos. Bueno, entonces esto es verdadero. Ahora, acá, P entonces Q, ¿cómo es? Y P entonces Q, me fijo en la columna anterior, es falso. Bueno, pero es un I. Y en una I, cuando yo tengo uno falso, esto ya va a ser falso. O sea, no me interesa que el valor de verdad de P, porque en una I, para que sea verdad, los dos tenían que ser verdad. Y en este caso, P implica Q, ya es falso. Bueno, entonces ese segundo caso, vamos a poner falso. Perfecto. Bueno, el tercer caso, yo tengo P entonces Q. ¿Cómo es P entonces Q? Y lo tengo en la columna anterior, verdadero. Bueno, y después le tengo que agregar IP. ¿Y cómo es P en el tercer caso? En el tercer caso P es falsa. Y pero si yo ya en la I tengo 1, la P que es falsa, y bueno, si el segundo ya no se cumple, acá también va a ser falso. ¿Sí? Porque la I tiene que ser, es verdadera únicamente cuando los dos son verdaderos. Si hay uno que es falso, ya está. Bueno, y en el último, P implica Q, también es verdadero. O sea, la primera parte es verdadero, pero el P, fíjense que sigue siendo falso. Así que acá también voy a poner falso. ¿Sí? Bueno, digamos un poquito más. Vamos a ver esto un poquitito. Me borró un poco más de lo que quería. Sí, pasar. Perfecto. Bueno. Y ahora finalmente voy a analizar toda la proposición compuesta. ¿Sí? El P entonces Q y P, yo ya sé el valor de verdad de eso. ¿Dónde lo sé? Y bueno, en la columna anterior. ¿Sí? En la columna anterior yo ya sé el valor de verdad de eso. Y ahora simplemente le voy a tener que agregar Q. Y digo, ¿qué tengo en el medio? ¿En qué conectivo me tengo que concentrar? Me tengo que concentrar en la implicación, o sea, en el entonces. Bueno, entonces, ¿qué tabla voy a usar? Y la de la implicación, esta de acá. Por eso la implicación se usa mucho, ¿sí? Y estas, en realidad estas cuatro son las que más se utilizan, ¿no? Pero bueno, las otras también están.
Entonces, empecemos de a poquito. P, entonces Q y P ya sé el valor de verdad. Para el primer caso, para el primer caso, yo ya sé que en la columna anterior me dio verdadero. ¿Y Q cómo es? Y bueno, voy a Q, me fijo acá y digo, Q es verdadero. Bueno, entonces van a ser las dos verdaderas, tanto la primera parte como la segunda. O sea, tanto el antecedente como el consecuente. Entonces, ¿qué pasa en la implicación cuando de los dos lados tengo verdadero? Y bueno, de los dos lados verdadero, entonces es verdadero. Bueno, entonces ahí le voy a poner un verdadero. Perfecto. Ahora, el segundo caso. Bueno, P entonces Q y P, fíjense que arrancó con falso. ¿Sí? Porque yo ya vi que en la columna anterior estaba falso. Y en una implicación, cuando yo el antecedente es falso, fíjense qué casos serían. Y sería este caso y este caso. Yo en la primera parte tengo falso y falso. Bueno, si es falso y verdadero, me da verdadero. Y si es falso y falso, también me da verdadero. O sea, siempre que arranque con falso, me va a terminar dando verdadero. Entonces acá, como mi P, entonces Q y P, en todos los tres casos que me faltan, yo veo que es falso, bueno, directamente acá esto tiene que ser verdadero. ¿Sí? Entonces me va a quedar verdadero, verdadero y verdadero. Bueno, entonces, ¿en dónde estaría el resultado final? A ver, esperen. A ver si puedo borrar. Ahí está. ¿En dónde estaría el resultado final de analizar esta proposición compuesta? Bueno, en esta columna. ¿Y qué me dice esta columna? Que acá en el primer caso es verdadero, en el segundo caso es verdadero, en el tercer caso es verdadero y en el cuarto caso es verdadero. ¿Y esto qué significa? Esto significa que esta proposición compuesta va a ser verdadera siempre. Y va a ser verdadera siempre para todos los valores de verdad que tenga P y Q. O sea, para cualquier valor de verdad de P y para cualquier valor de verdad de Q, cualquier combinación que yo haga, siempre esto me dio verdadero. Entonces, como esto siempre me dio verdadero, yo voy a decir que esta proposición compuesta es una ley lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo analicé todos los posibles casos con todos los conectivos que tenga ahí en el medio, siempre me quedó verdadero. Entonces, siempre que a mí una tabla de verdad en la columna en donde yo ponga el resultado me quede todo verdadero, yo voy a decir que es una ley lógica. ¿Sí? Entonces, siempre que me quede todo verdadero, esto de acá es una ley lógica. ¿Sí? O también una tautología. Tautología. ¿Sí? Entonces, esta proposición compuesta voy a decir que es una ley lógica o una tautología. Bueno, ahora ya sabemos lo que es una ley lógica. Una ley lógica o una tautología. ¿Sí? Siempre digo los dos porque a veces voy a estar hablando de tautología y a veces voy a estar hablando de ley lógica, pero acuérdense que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si me dan una proposición compuesta y yo quiero saber a ver si se trata de una ley lógica o una tautología? Tengo que hacer lo que hice recién, una tabla de verdad y empezar a analizar todos los posibles valores que de verdad que tengan. Entonces, si yo en mi columna resultado veo de que siempre es verdadero, bueno, ahí voy a estar hablando de una tautología o de una ley lógica. Entonces, vamos a empezar a enumerar algunas de esas leyes lógicas, ¿sí? Igualmente no es que hay una cierta cantidad de leyes lógicas y nada más, ¿no? Que yo puedo, cualquier proposición compuesta, ver si siempre es verdadera o no. Y si yo veo que cualquier proposición compuesta me da siempre verdadera, bueno, voy a decir eso
es una ley lógica, pero no es que hay una cierta cantidad que se, no sé, qué sé yo, son 3, 4 y después el resto no, no. O sea, es como analizar una oración, ¿cuántas oraciones hay? Y hay infinita. ¿Y cuándo esa oración va a ser siempre verdadera? Y bueno, hay que analizarla de a poco y la manera de hacerlo es utilizando una tabla de verdad. Entonces, empecemos con la que tienen ahí en el libro. Sería bueno de que lo vayan pudiendo ver, que tengan el PDF a mano, que les pasé, el del libro de Armando Rojo, porque bueno, lo vamos a citar bastante. Entonces, en la página 9 empieza hablando de involución, ¿sí? Involución. Involución. Y dice esto de acá, no P, sí, solo sí, P. Y dice que esto es una ley lógica. ¿Por qué dice eso? Primero pensémoslo un poquitito nomás. Supongamos que P, vamos a recurrir al ejemplo de la vez pasada. P significa el lápiz que estoy usando es azul. Entonces, ¿cómo sería acá? Si yo lo quisiera leer. Esto sería no P. O sea, esto sería no es cierto de que el lápiz que estoy usando es azul. Y después, yo acá le estoy agregando otro no más. O sea, no es cierto que no sea cierto que el lápiz es azul. Bueno, pero si yo lo niego, o sea, estoy negando la negación que ya hice. Entonces, negar algo que ya estaba negado y termina siendo verdadero, ¿sí? O sea, me termina dando lo mismo, sí, solo sí, que el lápiz que yo estoy usando es azul. ¿Sí? Porque si yo digo, no sé, supongamos que P es, esto es una circunferencia. Y yo digo acá, esto no es una circunferencia. Y después digo, no es cierto que no es una circunferencia. Bueno, entonces va a ser una circunferencia. ¿Sí? Fíjense las ambigüedades del lenguaje que yo estoy tratando, que estoy diciéndolo y que como que lo digo medio más o menos. Y justamente la lógica nace para esto, para que yo trabaje directamente con una letra y pueda analizar el valor de verdad de todo sin tener que estar diciéndolo a ver si lo dije como tiene que ser o si se entendió del todo. Entonces la lógica surge para esto. Bueno, y hay dos maneras de analizar esto. O simplemente yo creo que esto es una ley y lo tomo como cierto, o ¿qué hago? Una tabla de verdad. Entonces vamos a ver, vamos a probar de que esto que me dijeron sea una ley lógica, ¿sí? Por lo menos para practicar. Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo acá? Tengo P, no tengo Q, ni R, ni S, ni T, ni ningún. Tengo una sola. Bueno, entonces, el primer análisis que yo debería hacer sería el de no P, que es como decir lo más chiquitito. Después el siguiente que tendría que analizar es uno que es un poquito más grande, este de acá, que sería no P. Y después el siguiente que tendría que hacer es el más grande de todos, que es no P, sí, solo sí P. Bueno, entonces voy a poner no P, sí y solo sí P. Bueno, ahí ya armé mi tabla de verdad y voy a ver si esto que me dijeron es realmente una ley lógica. ¿Cómo hago? Hago una tabla de verdad y si yo veo que siempre para todos los casos me queda verdadero, entonces sí voy a decir, ah, bueno, está bien, esto es una ley lógica o una tautología. Bueno, a ver, empecemos a analizar. Primero, ¿cuántos valores de verdad puede tomar P? Bueno, dos, o verdadero o falso. Bueno, entonces, para el primer análisis voy a pensarlo como que es verdadero. No me activó el color. A ver, un segundito. Vamos a poner
verdadero. O P podría ser falso. Bueno, listo. Ahora, en la primera columna tengo que negar a P. Bueno, entonces si es verdadero, va a pasar a ser falso. Perfecto. Y si es falso, va a pasar a ser, ¿qué cosa? Verdadero. Bárbaro. Ahora tengo que negar a no P. Y no P no, lo tengo en la columna anterior. Entonces acá, bueno, si era falso, como lo tengo que negar, voy a poner verdadero. ¿Sí? Entonces, verdadero. Y acá tengo que negar a no P, o sea, negar a la columna anterior. Bueno, si era verdadero, acá voy a poner falso. Perfecto, pongo falso. Y ahora tengo que analizar no P, que el valor de no P ya lo tengo acá en la anterior columna. Sí, solo sí P. Bueno, ¿y cuándo sí, solo sí era verdadero? Me fijo en la tabla, que es esta de acá. Recuerden, el sí, solo sí es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. ¿Y eso qué significa? O que los dos son verdaderos o que los dos son falsos. Si tengo uno verdadero y uno falso, no funciona. ¿Sí? Entonces el sí, solo sí es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. Entonces acá me fijo, en el primero. Tengo no P. No P, ¿cómo es? Y lo tengo acá, es verdadero. ¿Y P cómo es? Es verdadero también. Bueno, entonces no P es verdadero y P también es verdadero. Entonces acá voy a poner verdadero. Bueno, ahora voy al segundo caso. No P. No P, ¿cómo es? Y es falso, ¿sí? Porque lo tengo en la columna anterior. ¿Y P cómo era? Y P también es falso. Bueno, entonces los dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces el sí, solo sí también va a ser verdadero. Y fíjense, entonces el resultado de no P, sí, solo sí P es verdadero independientemente del valor de verdad que tenga P, ya sea verdadero o falso. Va a ser siempre verdadero esto de acá. Entonces, como siempre es verdadero, voy a decir entonces que es una ley lógica. Bueno, ahora voy a hacer la misma tabla de verdad para el mismo ejemplo, porque esta manera de armar tablas de verdad es un poco más trabajosa o es un poco más, lleva un poco más de tiempo. Pero se pueden hacer de distintas maneras las tablas de verdad. No es que hay una única manera. Esto es al igual que matemática. No es que para resolver algo existe una única manera, sino que hay distintos caminos. Por eso está bueno matemática. Entonces, esta tabla de verdad yo podría hacerla un poco más corta. Y la hago así porque en el libro arranca así, ¿no? Pero fíjense, supongamos que yo quiero volver a analizar esto de acá. ¿Cómo hago? ¿Qué era lo que hacía? Primero ponía las proposiciones que yo tenía. En este caso, P sola. En los casos anteriores tenía P y tenía Q. Y después cuando empieza a tener PQR o PQRS, bueno, voy a empezar a tener tablas de verdad cada vez más grandes. Entonces, me parece que es más sencillo cuando yo quiero hacer una tabla de verdad, copiar la proposición compuesta tal cual está y nada más, pero un poquito más separadita. Y fíjense lo que pasa. Esto sería no P, entre paréntesis, sí y solo sí, P. ¿Sí? Y nada más. O sea, fíjense, lo único que hice fue copiar la proposición compuesta, pero un poco más estiradita, digamos, de alguna manera. Entonces, fíjense, yo voy a armar mi tabla de verdad directamente así. A medida que vayamos viendo más ejemplos, se van a ir dando cuenta de lo que les digo. Y entonces acá, a las columnas voy a separar por cada conectivo, también los voy a ir separando. Fíjense, voy a ir separando un poco más. Y fíjense cómo lo voy a ir analizando. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Yo en mi tabla de verdad anterior, ¿qué ponía? Al P le daba valores, todos los posibles valores. Bueno, P podía ser o verdadero o falso. Bueno, acá estamos analizando lo mismo. Así que también voy a tener dos posibilidades. O P verdadero o P falso. Entonces busco alguna P.
Acá tengo una P. Yo tengo no, no, P. Bueno, en esa primera P paro y digo, bueno, P va a ser verdadero o falso. Bueno, entonces pongo verdadero. En el segundo voy a poner falso. Bueno, ¿tengo alguna otra P en mi tabla? Sí, tengo otra. ¿Dónde? Acá. Bueno, entonces copio los valores de verdad. En el primero, fíjense, el P era verdadero, entonces pongo verdadero. Y en el segundo era falso, entonces voy a poner falso. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vengo acá y empiezo a ir de a poquitito. Yo tenía P y al principio lo tenía negado. Entonces, si P es verdadero, cuando yo lo niegue, me va a quedar ¿cómo? Me va a quedar falso. Bueno, entonces pongo falso. Y acá, como estoy negando a P y P en el segundo caso es falso, entonces acá lo voy a poner como verdadero. ¿Sí? Verdadero. ¿Y después qué pasa? A mi no P lo vuelvo a negar. Entonces pongo el resultado acá. O sea, el resultado de no no P lo voy a poner en esta columna de acá. ¿Sí? Entonces, como era falso, acá va a ser verdadero. Y acá, como es verdadero y lo niegue, va a ser falso. Bueno, entonces pongo falso. Perfecto. Bueno, a ver. Y ahora me falta esta columna de acá, que es la columna resultado. O sea, cómo es el sí, solo sí. Entonces, fíjense, yo qué columnas me tengo que fijar para poder contestar este sí, solo sí. Y bueno, me tengo que fijar esta columna y me tengo que fijar esta columna. ¿Sí? O sea, esta primera columna es el resultado de no, no P. Y esta segunda columna es el resultado de P. Entonces, fíjense, acá tengo verdadero y verdadero. En un sí, solo sí, cuando tengo el mismo valor de verdad, va a ser verdadero, ¿no? Bueno, entonces ahí pongo verdadero. Y en el segundo caso tengo falso y falso. Bueno, entonces, como es un sí, solo sí, también tengo verdadero. Bueno, entonces hasta ahí involución. Bueno, sigamos. Idempotencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la idempotencia? Bueno, ahora lo vemos. Idempotencia. ¿Sí? Dice que P y P, y solo si P. Y también dice P o P y solo si P. ¿No? Primero pensemos un poquitito. Acá yo estoy diciendo una proposición y la misma. ¿Cómo sería esto? La viroma que estoy usando es azul y la viroma que estoy usando es azul. Bueno, es al divino botón que yo lo repita. Si la viroma que estoy usando es azul y la viroma que estoy usando es azul, en el segundo no agregué ninguna información extra. O sea que es lo mismo. O sea, hay un sí, solo sí, que la lapicera que estoy usando es azul. O sea, si yo digo la lapicera que yo estoy usando es azul y la lapicera que yo estoy usando es azul y la lapicera que yo estoy usando es azul y la lapicera que yo estoy usando es azul. Estoy repitiendo eso, esa información al divino botón. Con que lo diga una sola vez, ya está. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una proposición y la misma proposición, en realidad simplemente lo puedo reemplazar por una vez sola. ¿Sí? Entonces, si P y P es verdadero, P también va a ser verdadero. ¿Sí? Porque es al divino botón. Incluso yo podría poner P y P y P y P y la cantidad de P que yo tenga ganas
Esto va a ser equivalente o va a ser un sí solo sí con una vez sola la proposición. ¿Sí? Porque todo esto es información irrelevante porque yo ya lo dije en el primero. Bueno, y lo mismo pasa con la O. Es como que yo diga, la lapicera que yo estoy usando es azul o la lapicera que yo estoy usando es azul y le podría seguir agregando o la lapicera que yo estoy usando es azul. Y bueno, pero en realidad es como que la segunda vez ya lo dije al divino botón. Entonces, P o P es lo mismo o es un sí solo sí que P solita. ¿Sí? O sea, con que lo diga una sola vez, ya está. Entonces, ¿cómo me convenzo de eso? Porque ahí el libro dice que es una ley lógica. Bueno, vamos a verlo si es una ley lógica. Prometo que no vamos a hacer tablas de verdad para absolutamente todo, pero por lo menos esta primera parte está bueno poder practicar un poquitito. Entonces, fíjense cómo es que armo mi tabla de verdad. Lo tengo así y voy separando cada vez que tengo un conectivo. Y fíjense. Bueno, busco alguna P. Yo tengo una proposición sola. P. Bueno, bárbaro. P podía ser o verdadera o falsa. Bueno, entonces vamos a poner verdadera. Pero si acá P es verdadera, y acá también va a tener que ser verdadera, porque estamos hablando de la misma P. Y en esta también es la misma P. Entonces, si la primera es verdadera, todas son verdaderas, porque es la misma proposición. Bueno, y vamos. Si fuera falsa, si acá sería falsa, bueno, en esta columna también es falsa, porque es la misma P. Y acá en la última también es falsa. ¿Sí? Bueno, entonces voy analizando de a poquitito. Y digo, bueno, ¿cuál es la primer columna que yo debería analizar? Y esta de acá. ¿Sí? Porque después sí tendría que analizar P y P, sí, solo sí, P. ¿Sí? Pero primero tengo que analizar esta de ahí. Bueno, ¿qué es? Una I. ¿Cuándo una I era verdadera? Y bueno, cuando ambas tenían el valor de verdad verdadero, digamos. Entonces, en el primer caso, como es verdadero y verdadero, la I va a ser verdadera. En el segundo, fíjense, es falso y es falso. O sea, no sea la primera y tampoco sea la segunda. Así que es una I no falsa. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a poner falso. Y ahora la columna que tendría que analizar es esta última de acá, la del sí solo sí. Entonces, ¿cuándo un sí solo sí era verdadero? Cuando tenían el mismo valor de verdad. Y fíjense, ¿qué columnas me tendría que fijar yo para el sí solo sí? Me tendría que fijar esta y me tendría que fijar esta de acá. ¿Sí? Porque el resultado está sobre esta columna. Bueno, y acá tengo verdadero y tengo verdadero, ¿sí? O sea, el mismo valor de verdad. Entonces, el sí solo sí va a ser verdadero. Y para este segundo caso, yo tengo falso y falso. Los dos tienen el mismo valor de verdad, entonces también va a ser verdadero. Entonces, a lo que concluyo es que como el resultado lo tengo en esta columna, fíjense, independientemente del valor de verdad que tenga P, esto, P y P, sí, solo si P, es siempre verdadero. Entonces, evidentemente, es una ley lógica. Bueno, ¿qué pasa con P o P? Sí, solo si P. Bueno, armo una tablita de verdad, pero más o menos ya se empiezan a ir imaginando por dónde va el asunto. Entonces, armo mi tabla de verdad. Voy separando las proposiciones y los conectivos lógicos de esta manera. Tengo una sola proposición que o bien podría ser verdadera o bien podría ser falsa, entonces digo, bueno, a ver, acá tengo una P, bueno, le voy a poner verdadero y copio, en donde diga tenga yo alguna P, voy a copiar el mismo valor de verdad, ¿sí? Entonces verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, en el otro, falso, bueno, entonces en cada uno que diga P, falso, falso y falso. Y empiezo a analizar, bueno, primero la O. Perfecto, acá tengo verdadero y verdadero, ¿no? Entonces, como es una O, en la O, cuando al menos uno de los dos es verdadero, ya me queda verdadero. Bueno, entonces
de los dos lados es verdadero. Así que es recontra verdadera. Bueno, verdadera. Y en el segundo yo tengo falso o falso. Bueno, y una hora verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero. Pero acá ninguno de los dos es verdadero. Entonces, en ese segundo caso es falso. Y bueno, y ahora tengo que analizar el sí solo sí. Cuando el sí solo sí era verdadero o cuando tenían el mismo valor de verdad. Entonces me fijo esta columna contra esta columna. Y digo verdadero y verdadero. Bueno, entonces el sí solo sí me va a quedar verdadero. Y acá me queda falso y falso. Entonces el sí solo sí me va a quedar también verdadero. ¿Qué significa? Que P o P sí solo sí P también es una ley lógica. Bueno, conmutatividad. Conmutatividad. Bueno, ¿qué dice la conmutatividad? Bueno, dice que P o Q es equivalente a Q o P. ¿Sí? O sea, si yo digo el lápiz es azul o la pizarra es cuadriculada, es lo mismo que yo diga la pizarra es cuadriculada o el lápiz es azul. ¿Sí? O sea, se pueden conmutar, por eso es conmutativo. Yo puedo conmutar, o sea, cambiar, darlo vuelta de alguna manera y va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? Esto es para la disyunción, o sea, para la O. Y para la conjunción, que es la I, pasa exactamente lo mismo. Decir P y Q es exactamente lo mismo o es equivalente a decir Q y P. ¿Sí? El sí solo sí funciona como un equivalente, digamos, de alguna manera, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer solamente una tabla de verdad. Les dejo a ustedes para que armen la otra. ¿Sí? Supongamos. Yo quiero analizar a ver si esto realmente es una ley lógica. Porque yo le estoy creyendo, ¿no? Pero vamos a ver si realmente es una ley lógica o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer una tabla de verdad de eso y fijarme si me queda el resultado que es todo verdadero, entonces tenían razón. ¿Sí? Bueno, fíjense. En este caso tengo P y Q. O sea, tengo dos proposiciones. Recién tenía una solita. Pero se van a dar cuenta que no es mucho más difícil. Bueno, entonces, le tengo que dar valores de verdad tanto a P como a Q. Bueno, entonces acá a P le voy a dar, siempre se le da verdadero, verdadero, falso, falso. ¿No? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y a Q le voy a dar verdadero, falso, después verdadero y después falso también. ¿Sí? Entonces, yo agarré a mi P y ya tengo todas las posibles combinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, entonces, ¿hay algún otro lado en donde tenga P? Sí, acá. Bueno, lo copio. Copio los mismos valores de verdad que tenía ahí. Entonces, simplemente copio. Verdadero, verdadero. Y copio los de Q. Bueno, acá es verdadero, acá es verdadero. Y después acá es falso, acá es falso. Listo, entonces ahora, ¿cómo empiezo? Y primero tendría que analizar esta columnita de acá. ¿Qué tengo? Una I. Bueno, la I es verdadera cuando las dos se dan que son verdaderas. Entonces, en este primer caso, verdadero y verdadero, también me va a dar verdadero. Bueno, pongo verdadero. A ver.
verdadero. Acá tengo uno verdadero y otro falso. Bueno, no, ya está. Acá se cae la i porque uno ya es falso. Y como es una i, los dos tienen que ser verdaderos. Entonces acá me queda falso. En el tercer caso el primero es falso, así que también se cae. Y en el último son los dos falsos, así que también. Bueno, perfecto. Ahora analizo esta columna de acá. Y tengo una i también. Bueno, entonces acá es verdadero y verdadero. Ahí sí va a ser verdadero. Bueno, entonces acá va a ser verdadero. Y en lo siguiente, fíjense, en el primero es falso el primero, en el segundo caso es falso el último y en el último son los dos falsos. Así que como es una i, me va a quedar todo falso. Falso, falso y falso. Bueno, y ahora me queda analizar el sí, solo sí, o sea, esta columna, o sea, el resultado. ¿Qué columnas tengo que analizar? Bueno, esta de acá y esta de acá, que son los resultados parciales de alguna manera. El sí, solo sí era cierto cuando tenían el mismo valor de verdad. Entonces, en el primer caso tengo verdadero y verdadero. Entonces, el sí, solo sí me va a quedar verdadero. En el segundo, fíjense, tengo falso y falso, tienen el mismo valor de verdad, entonces verdadero. En el tercero, falso y falso, tienen el mismo valor de verdad, así que verdadero. Y en el último, exactamente lo mismo, también verdadero. Entonces, ¿a qué concluyo? Que acá, en mi columna resultado, tengo todo verdadero, independientemente de los valores de verdad de P y de Q. Siempre me queda verdadero. Entonces, esto de acá es una ley lógica, lo que significa que siempre va a ser verdadero. Entonces, la conmutatividad se da, ¿sí? Tanto para la I como para la O. Si no, bueno, yo en este caso hice la tabla de verdad para la I, quedaría pendiente hacer para la O. Pero bueno, créanme que le pasa exactamente lo mismo. Nada más que bueno, acá el resultado de los resultados parciales sí va a ser distinto. Porque una cosa es una i verdadera y otra cosa es una o verdadera. ¿Sí? Pero bueno, si pueden, practíquenla esa. Total, es muy parecida a esta de acá. Asociatividad. Bueno, asociatividad. Asociatividad. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la asociatividad? Dice que si yo tengo P, por ejemplo, a ver qué hay primero, O, Q y después O, R, es exactamente lo mismo, o sí, solo sí, yo tengo P, O, Q, O, R y yo lo asocio de una distinta manera. Por ejemplo, en el primero asocié P y Q y después al resultado de P y Q lo asocié con R. Y acá estoy asociando al revés. Primero hago Q y R y después lo asocio con P. ¿Sí? Y me dice que esto es una ley lógica. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si es una ley lógica? Haciendo una tabla de verdad. Pero ahora vamos a hacer la otra asociatividad. O sea, se cumple tanto para la O como para la I. ¿Sí? Entonces, P y Q y R, y solo si P y Q y R. Y yo lo puedo asociar primero P y Q o lo puedo asociar Q y R. Y va a ser exactamente lo mismo. Va a haber un sí y solo sí. Entonces voy a hacer una tabla de verdad de la I. ¿Sí? Sería buenísimo que ustedes hagan el de la O. Pero fíjense que acá yo tengo tres proposiciones. Entonces, ¿cuántas columnas voy a tener que hacer? Siempre la cantidad de columnas es 2 elevado a la cantidad de proposiciones que yo tenga. En este caso tengo 3. Así que sería 2 al cubo. Así que sería 8. ¿Y por qué?
2 elevado a la cantidad de proposiciones. Porque fíjense, yo tengo a mi letra P. ¿Cuántas posibilidades tiene P de ser? O bueno, o es verdadera o es falso. O sea, son 2 posibilidades. Por ¿cuántas posibilidades tiene Q de ser? Y bueno, puede ser verdadero o puede ser falso. Bueno, entonces van a haber 2 posibilidades más por cada 2 que haya de la P. Y R, ¿cuántas posibilidades tiene R? Y bueno, puede ser verdadero o falso. Bueno, entonces va a haber 2 posibilidades más. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay en total? Y bueno, van a haber 2, después van a haber 2 por cada 2 del anterior, y después van a haber 2 por cada 2 del anterior. ¿Sí? Entonces esto termina siendo 2 elevado al cubo, y 3 es justamente la cantidad de proposiciones que yo tengo. Entonces van a ser 8. Entonces, ¿qué significa con esto? Que si yo tengo 3 proposiciones, yo voy a tener que hacer 8 filas, 8 posibles casos. Por eso cuando yo tenía P solita eran 2. Claro, porque P era verdadero o era falso. Fin de la historia. Cuando yo tengo 2 proposiciones, bueno, ahí voy a tener 4. Y si yo tengo 3 proposiciones, bueno, acá voy a tener 8. Entonces, fíjense lo que pasa. Acá estoy haciendo mis 8 filas. Y voy a separar también así las proposiciones con los conectivos, ¿no? Bueno. Bueno, arranco. Le tengo que dar valores a P, le tengo que dar valores a Q y le tengo que dar valores a R. Y tengo que hacer todas las posibles combinaciones. Todas las posibles combinaciones. Entonces, fíjense, una manera capaz un poco más fácil. Siempre a la primera proposición que yo tenga, le voy a dar la mitad de la cantidad verdaderos y la mitad falsas. Bueno, entonces voy a poner verdadero, 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 verdadero. Y después le voy a dar falso, falso, falso y falso. O sea, la mitad le voy a asignar el valor de verdad verdadero y a la otra mitad le voy a asignar falso. Bueno, a la segunda proposición, que es Q, le voy a asignar, por cada mitad que yo tenía del anterior, le voy a asignar 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Sí? Entonces, ya que estoy con la roja, voy a poner 2 falsos y acá voy a poner 2 falsos. Y ahora tengo verdadero, 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 verdadero. Entonces me quedó a la primera la mitad verdadero y la mitad falso. Ahora, por la mitad del primero que eran todo verdadero, voy a poner la mitad verdadero y la mitad falso. Y después, para la segunda mitad de todos los P falso, también lo mismo. La mitad verdadero, la mitad falso. Y para el R, bueno, por cada mitad del chiquitita voy a poner un verdadero y un falso. Y entonces en el último me va a quedar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Bueno, entonces ya le asigné valores de verdad a P, a Q y a R. Bueno, pero acá también tengo P, Q y R. Bueno, copio exactamente los valores de verdad que yo les di al principio. Entonces, a la P yo sabía de que la primera mitad era verdadero y la segunda mitad era falso, ¿no? A los Q eran verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y al último, el R era verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
¿Sí? Entonces, a ver, me queda verdadero, 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 verdadero. Acá me queda verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en el último, uno y uno. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, ya terminé. Entonces, ahora acá en el primero asocio P y Q. P y Q y me fijo qué valores de verdad va a tener dependiendo cuánto valga P y cuánto valga Q. Entonces, es una I. Cuando una I era verdadera, cuando de los dos eran verdaderos. Entonces, en este caso va a ser verdadero, en este caso va a ser verdadero. Y acá ya va a ser falso porque el segundo es falso. Y acá también va a ser falso porque el segundo es falso. Y acá va a ser todo falso porque el primero es siempre falso. Bueno, entonces para ese resto le voy a poner todo falso. Falso, 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 falso y falso. Ahora tengo que analizar esta I de acá, esta I. Bueno, cuando la I era verdadera, lo mismo que en el anterior, cuando de los dos son verdaderos. Entonces, fíjense, acá tengo verdadero y verdadero. Ahí sí se me da que es verdadero. Verdadero. El segundo, ya no, porque acá tengo falso uno y verdadero el otro. Bueno, acá no. Acá me queda falso, 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 todos falsos. Así que esta sí, ninguna va a poder ser verdadera. ¿Sí? Entonces me va a quedar falso, 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 falso y falso. Bueno, ahora voy de este lado. Bueno, acá tengo que asociar Q y R primero. Y esto es una I. Bueno, entonces me queda verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso, ya no, es falso. Bueno, falso. Falso y verdadero es falso. ¿Por qué? Porque es una I. Ya tengo uno que es falso. Acá los dos son falsos, así que más falso todavía. Verdadero y verdadero, bueno, acá sí, acá es verdadero, porque de los dos es verdadero y estoy analizando una I. Acá es verdadero y falso, no, entonces ahí no se cumple. Voy a poner falso. Y acá lo mismo, porque en el primero no se cumple y acá también lo mismo. Bueno, listo. Ahora tengo que analizar la I esta de acá. ¿Cómo la analizo? Y bueno, fijándome el resultado de esta columna y esta columna. Entonces tengo verdadero y verdadero. Bueno, acá es verdadero. Entonces, acá tengo verdadero y falso. Entonces acá va a ser falso. Bueno, falso. Acá tengo verdadero y falso. Bueno, entonces va a ser falso. Acá tengo verdadero y falso. Bueno, entonces va a ser falso. Y acá en todos los primeros son falsos. Así que la I nunca se va a poder cumplir. Bueno, entonces me queda falso, falso, falso y falso. Bueno, y ahora me queda simplemente analizar qué pasa con la doble implicación. ¿Sí? Cuando un sí solo sí era verdadero, cuando de los dos lados tenían el mismo valor de verdad. ¿Y qué columnas me tengo que fijar? Y esta columna, que es el resultado de la primera parte, y esta columna, que es el resultado de la segunda parte. ¿Sí? Entonces tengo acá verdadero y tengo acá verdadero. Tienen el mismo valor de verdad. Perfecto, entonces verdadero. Acá tengo falso y de este lado también falso. Y fíjense, acá tengo falso, 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 falso. Y en la segunda columna también tengo el primero verdadero y después falso, 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 falso. O sea, es la misma columna. O sea, tienen el mismo valor de verdad. Entonces, como todas tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación va a ser verdadera en todas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué concluimos? Y bueno, que el resultado me quedó que la doble implicación es siempre verdadera. Entonces lo que significa que esto de acá es una tautología o una ley lógica. ¿Sí?
Si pueden, hagan el de la O, la tablita de verdad de la O, y fíjense que les quede todo verdadero. Si hay alguno que no les queda verdadero es porque metieron la pata en alguna cosita. Bueno, vamos a ir cortando acá. Mañana vamos a continuar con algunas más que quedaron pendientes, ¿sí? La ley de la distributividad, las leyes de Morgan, y bueno, vamos a ir continuando un poquitito más, ¿sí? Si quieren ir adelantando, eso lo tienen en la página 11 y 12, y vamos a estar hablando de eso de ahí. Así que bueno, espero que hayan entendido y recuerden, siempre recuerden que acá arribita tienen mi número de WhatsApp. Entonces, si hay alguna consulta, alguna duda, no duden en mandarme algún mensaje, ¿sí? O un audio o una foto de si hay algo que no les sale o lo que sea. Me pueden consultar ahí. Ténganme un poquito de paciencia para que les pueda contestar, ¿sí? Pero bueno, me parece que lo más conveniente para plantear este año va a ser las clases teóricas, como por ejemplo esta, hacerlas en video y después iremos destinando algunos días a hacer una videoconferencia por Zoom o por la plataforma que sea, como para ir salvando un poquito más las dudas más puntuales. Pero no duden en mandarme un mensaje si es que no se entiende. Así que bueno, terminamos acá y nos vemos entonces mañana.